baixar e deu a ideia de que ia pousar. Há efetivamente zonas onde o número de observações é maior do que noutras, nomeadamente aqui em Portugal, o litoral. Vêm aqui observar-nos, mas querem ter o mínimo de influência possível. A não interferência, a não intervenção, porque vem afetar o rumo da história. Extraterrestres, a seguir, só na História. É possível que desde o início da civilização o homem tenha tido vários encontros com seres vindos do espaço. Muitos investigadores afirmam que na antiguidade estes visitantes eram adorados como deuses e que o resultado dos contactos não foi bom. Pelo contrário, revela intenções preocupantes. Estamos obviamente sujeitos a que nos façam a nós aquilo que nós fazemos aos animais. Cuando yo llegué a la altura del sitio que estaba la gente, es cuando vi una bola muy luminosa como un balón encima de la montaña. Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. Y los militares abrieron fuego contra ese extraño ovni y las balas fueron como absorbidas por el artefacto. E aproximou-se completamente do nariz do avião onde parou, quase. A destruição do avião, a colisão, parecia iminente, era uma coisa que eu nunca tinha visto. A possibilidade de estabelecer contacto com uma inteligência oriunda de outro planeta é com certeza o grande desejo do ser humano. Seria a confirmação de que não estamos sozinhos no universo. Mas se isto acontecesse, como seria o contacto? Nós não queremos estar sós no universo, por isso andamos sempre à procura de algo. Seja inclusive cá na Terra, lançamos sondas na tentativa de contactar alguém. Esse contacto pode, de facto, tal como Stephen Hawking há bem pouco tempo alertou, pode não resultar bem. O encontro com o extraterrestre ou com extraterrestres pode, de princípio, dar algo de espanto, fico espantado. E depois, se eu consigo integrar aquele encontro com algo que eu já conheço, posso ficar tranquilo, posso pensar que é um estranho, posso tentar perceber o que é que se vai passar a seguir. Mas se eu não integrar aquele contacto com algo que eu já conheço, de certeza que eu vou ter temor, eu vou ter medo. Si el comportamiento de esos extraterrestres que vienen a nuestro planeta es el mismo que hemos seguido nosotros cuando se han producido las diferentes colonizaciones, la verdad es que es para temerle. Inclusive é aquilo que nós, portugueses e espanhóis, nos lançamos à procura de novos mundos, novos recursos, não respeitamos a vontade daquelas populações, impusemos a nossa vontade, dizimamos inclusive populações, escravizamos, tudo à custa do nosso sucesso, do nosso empreendedorismo. Se eles forem tão bárbaros como nós, com uma tecnologia superior, estamos feitos, digamos assim. Estando a tratar de um facto absolutamente inédito na história da nossa civilização, com certeza que a parte emocional, a parte mais fundamental, orgânica, viria ao de cima e, portanto, seria ou será de esperar, naturalmente, uma reação muito emotiva, muito forte, num eventual contacto com uma inteligência ou outra com que tenhamos de defrontar no futuro. Não sabemos que riscos implicaria o potencial contacto com uma entidade alienígena. Os perigos incluiriam desde o provável contacto com organismos desconhecidos no nosso planeta até aos vários problemas psicológicos provocados por acontecimentos que escapam à nossa compreensão. Nós não sabemos até que ponto não pode haver aqui um contágio com outras criaturas, tal como no caso da Varginha no Brasil, em que o suposto médico ou militar que esteve com a suposta criatura no seu colo morreu passado 2 dias vítima de um colapso do sistema imunitário. Sim, o contacto com extraterrestres ou ditos extraterrestres através de qualquer meio depende da pessoa que o vai fazer e qual é a intenção. Pode ser perigoso se a pessoa não estiver centrada, não tiver o seu conhecimento de ciência e acredita em tudo aquilo que vai
fazer de contacto e, portanto, para ela será a realidade naquele momento. E pode simplesmente ser imaginação, uma projeção daquilo que desejaria que acontecesse. E então, nesse caso, há realmente perigos se não há um estudo completo daquilo que se faz, dessa adesão a uma nova filosofia. Se a pessoa não tem um conhecimento minimamente científico acerca dos assuntos, é melhor, é perigoso, é melhor não se meter nesse tipo de investigação. No mês de junho de 1972, João Turu Vallés e José Félix Rodrigues Monteiro viveram uma experiência que ainda hoje não tem explicação. Segundo sabemos, pensavam ter conseguido contactar com seres do planeta Júpiter e acreditavam saber a forma de se encontrarem com eles. Junto al sumario fueron encontradas algunas fotografías de objetos volantes no identificados, así como algunas psicografías que evidenciaban que estos dos hombres habían mantenido alguna suerte de contacto con entidades no humanas. José Félix y Juan Turu Vallés decidieron en el mes de junio del año 1972 quedar en el apeadero de Torrebonica, en Tarrasa, y bueno, pues allí decidieron abandonar su cuerpo físico. ¿De qué forma? Permaneciendo tumbados sobre la vía del tren, esperando a que el convoy literalmente los decapitara. Se desplazaron a un punto kilométrico de la vía Madrid-Barcelona para que el tren les decapitara, dejando sobre sus pechos un lacónico mensaje: los extraterrestres nos llaman. Lo que ocurrió la noche del 19 al 20 de junio de 1972 sigue siendo un enigma cuando aparecen los dos cadáveres. La pregunta es quién les ayudó para que aguantaran el miedo a ese tren que se les venía encima, y luego los detalles, sobre todo ese papel con ese mensaje. Hubo una tercera persona que les tuvo que ayudar. Parto de la idea de que el instinto de supervivencia haría que en el momento en el que tú intuyes la vibración del raíl, la aproximación del tren, el aviso luminoso, el aviso sonoro también del propio tren, entiendo que ese instinto de supervivencia haría que cualquiera de nosotros en ese último instante saltara, se desplazara, no permaneciera quieto. Persisten todavía más sombras que luces en este extraño suceso, que es el primer suicidio ritual acontecido en la península ibérica. Un suicidio que trajo consigo una larga polémica que se relacionaba con los hombres de negro, que se relacionaba con el querer silenciar a los ufólogos que incursionaban en el misterio de los ovnis. Pero nunca sabremos realmente si alcanzaron su objetivo, si ellos fueron, como pretendían, viajando hasta Júpiter. Quizás en una mente muy joven como la de Juan Turu Vallés, José Félix Rodríguez Monteiro influyó lo suficiente para en un momento determinado convencerlo de que el suicidio era el único paso para poder acceder a un contacto real. Pero estoy convencido igualmente que en el último instante Juan Turu Vallés decidió apartarse de esa vía, o lo hubiera decidido de no ser porque en un momento determinado José Félix Rodríguez Monteiro utilizó algún tipo de elemento para que este joven permaneciera postrado. De hecho, se encontraron algodones en los que había impregnado formol, por lo tanto ese formol se utilizó y sin embargo en el sumario pues prácticamente no se reflejó. Yo creo que la única explicación es que ellos entraron en una vorágine contactil con seres supuestamente de otro planeta, y en el grupo en el que estaban, con una tercera persona, que es la clave de este enigma, decidieron quitarse la vida. ¿Hubo contacto real? En su génesis pudo haber algunas experiencias que a día de hoy no tengan explicación, pero fue un delirio propio de los años 70 con el mundo de los extraterrestres tan en auge en aquella sociedad. Yo creo que cuando uno llega a ese punto, a dar ese último paso, es porque su creencia es verdadera, es absoluta. Por lo menos para ellos, otra cosa es para los demás. Podemos conjecturar sobre as intenções de uma civilização extraterrestre que visitasse a Terra? Se olharmos para a nossa história, diríamos que podiam ter a intenção de a conquistar ou explorar. Segundo os especialistas, qualquer das duas possibilidades poderia constituir uma ameaça real. E o desconhecido para nós será sempre um fator de agressão, de uma incógnita que nos coloca problemas de autodefesa, de preservação da própria espécie, incluindo naturalmente a reação armada, a reação mais emotiva, mais emocional, conforme eu disse há pouco. Não sabemos se eles vêm com uma atitude de conquista, de investigação. Ambas têm perigos.
porque um investigador também nos pode querer fazer experiências que não sabemos bem que resultado tem, e um conquistador pode nos vir querer aniquilar, e portanto ambas as situações podem ser uma ameaça. Penso que nesse caso nos poderíamos colocar na posição das culturas ameríndias quando foram visitadas pelo descobridor europeu. A mesma perplexidade, o mesmo temor e a mesma reação, se quisermos, ao nível do pânico y de autodefensa, conforme sublinhei. Desde mi punto de vista, ni exploradores ni conquistadores. No creo que los ovnis sean naves de chapa que lleguen a este planeta en una misión exploratoria. Eso es un concepto muy humano. Es otra cosa mucho más compleja. Tiendo a pensar que tiene más que ver con inteligencias de otras dimensiones que de algún modo están interaccionando con los seres humanos desde el principio de los tiempos. Hay muchos investigadores dentro del fenómeno OVNI que están convencidos de que somos una especie de cobaya, ¿no? De que realmente esos seres estarían utilizando al ser humano de una forma u otra para ver cómo, bueno, pues respondería ante el encuentro directo con una entidad, con una inteligencia que procede de otro planeta. Que realmente nuestro planeta es una especie de laboratorio y ellos son los médicos que están jugando con los seres humanos, que estaríamos en un escalón o varios escalones por debajo de estas inteligencias. Estamos obviamente sujeitos a que nos façam a nós aquilo que nós fazemos aos animais. E, portanto, colocar chips, fazer experiências, fazemos uma série de barbaridades todos os dias, inclusive pisar uma formiga, em que para nós é completamente insignificante fazer isto. Nem o sentimos. No dia 17 de agosto de 1966 foram encontrados no Morro do Vintém, uma montanha situada junto à cidade brasileira de Niterói, os corpos sem vida de dois jovens especialistas em eletrónica conhecidos pelo seu interesse no fenómeno OVNI. A última informação conhecida é que depois de adquirirem vários componentes eletrónicos, se dirigiram para o cimo da montanha. Lo que ocurrió permanece todavía en el misterio. Lo único que sabemos es que sus cadáveres fueron encontrados con unas misteriosas máscaras de plomo que tapaban su visión, como si realmente hubieran mantenido una suerte de contacto con una fuente luminosa o electromagnética de gran potencia. Hay un montón de incógnitas, de enigmas por desvelar. Aparecieron los dos cadáveres sin signos de violencia, vestidos, llevaban dinero, un cuaderno con unos símbolos extraños grabados. Se especuló con su relación con la pasión o el mundo de los ovnis. El caso Niterói es francamente extraño y hay investigadores que apuntan a la posibilidad de que podría tratarse de un incidente de agresión ovni con muerte de los testigos. Por la autopsia conocemos la hora de la muerte y coincide con el avistamiento de un objeto no identificado que varios lugareños, ellos agricultores, localizaron en la región de Morro de Vintém. Es verdaderamente inquietante. Hay un hecho que conecta directamente el asunto de las muertes de Morro de Vintém con el asunto OVNI, y es el diario que Miguel Pereira deja en este escrito de este suceso. Dos mensajes que dicen: 16:30, tomamos pastillas, 18:30, contacto. Imaginemos que todo es cierto, que hay grupos, colectivos, que mantienen contacto con seres de las estrellas a través de telepatía o de otros sistemas no físicos. Lo que nos están pidiendo esas entidades es una suerte de sacrificio humano, al menos a tenor de algunos casos que ya se conocen como sectas ufológicas y que han dejado resultados trágicos de muerte. Qualquer seita tem o perigo. É um conjunto de pessoas que vive numa situação fechada, onde o líder tem um poder terrível sobre os outros e que não permite que haja qualquer troca de informação com o exterior. Eu diria que qualquer seita seria um perigo entrar, seja de tipo político, religioso ou de crença de extraterrestres. Uno de los casos más conocidos es el de Heaven's Gate, ¿no? El de la Puerta del Cielo, que en realidad se trataba de un grupo de personas, un grupo sectario, que acabó suicidándose porque creían que una nave extraterrestre llegaba a la Tierra
protegida por un meteorito y que tenían que abandonar sus cuerpos para subir en espíritu a ese ovni. Otro suceso trágico es el de la Orden del Templo Solar, en un cantón de Bélgica y también en Quebec, en Canadá, donde sus miembros fueron todos literalmente asesinados. Si hay un caso en el que los expertos han defendido a capa y espada que se produce la intervención directa de unos extraterrestres que de una forma u otra están experimentando con una serie de retrovirus que se les escapan y que finalmente acaban con la vida de una persona, concretamente con la vida de Margot Shelley, la hija de la marquesa Ruiz de Liori, pues es el caso célebre de la mano cortada. Parece tener una especie de conexión con una parcela muy concreta del asunto OVNI, que es el planeta Ummo. Por una carta que estos presuntos extraterrestres mandan a una serie de contactados en el año 71, se establece que unos misteriosos médicos nórdicos habrían amputado la mano de su hija Margot, una mano que efectivamente apareció junto a otros objetos verdaderamente truculentos en su casa de Albacete. Lo que se nos dice es que hay dos personas ataviadas con batas blancas, con el cabello largo, rubios. Sería una representación muy típica de lo que eran los extraterrestres para los contactados, especialmente en la década de los 50-60 del pasado siglo. Se dice que esos hombres de aspecto eslavo estuvieron trabajando en los sótanos de la casa que la marquesa tenía en Albacete, concretamente en la calle Mayor, y estuvieron experimentando con seres humanos, también con animales. Como es lógico, la policía no entiende de extraterrestres y Margarita Ruiz de Liori terminó siendo detenida por este suceso, pero el misterio volvió a la primera plana de la actualidad cuando en 1971 aparece esta carta de los ummitas que establece que esos médicos nórdicos altos serían presuntamente estos exploradores extraterrestres que habrían ido a buscar la mano que había amputado la marquesa de Villasante. Nos vários exércitos e companhias aéreas do mundo estão arquivados centenas de relatos de pilotos que viram e enfrentaram objetos voadores com formas e movimentos que não foram capazes de descrever. Para muitos destes casos, foram encontradas explicações mais ou menos plausíveis, mas em muitos outros no fue encontrada cualquier justificación. Numerosos pilotos han tenido que salir en misiones de interceptación detrás de ovnis con un resultado dispar. En algunos casos incluso han habido muertes o desapariciones de pilotos después de que se tuvieran que enfrentar a este desconocido fenómeno. Juan Ignacio Lorenzo Torres, un piloto español que en los años 60 vivió un encuentro cercano con un objeto volador no identificado que llegó a colocarse 6 o 7 metros por delante de la carlinga del avión. Él decía que era como si estuviera vivo. Llegó en cierto modo a establecer una comunicación con este objeto volador no identificado que llegó a ser detectado en el radar y generó una investigación oficial por parte del Ejército del Aire. Si un piloto dice que ha visto un objeto volante no identificado, como son tantos y tantos los casos que hay, en los que además ese objeto ha jugado literalmente con la tripulación, con el mismísimo avión, es porque había algo extraño detrás. Ronald Reagan realizó una serie de declaraciones que sorprendieron muchísimo. Reagan llegó a declarar que si en algún momento la Tierra era invadida por una civilización extraterrestre, entonces acabarían las diferencias entre las dos grandes superpotencias de entonces. A partir de ese momento, su gobierno puso en práctica la Iniciativa de Defensa Estratégica, que era una red de satélites que tenía como misión interceptar posibles misiles, pero que parece, a juicio de algunos especialistas y ufólogos, que tenía un propósito oscuro, y era protegernos de una amenaza extraterrestre. Al final de la Segunda Guerra Mundial, incluso en los países escandinavos se dieron una serie de avistamientos de objetos voladores con una serie de características increíbles que ni siquiera fueron denominados como ovnis porque no existía esa palabra, eran conocidos como cohetes fantasma. Podemos determinar que el nacimiento de la actual era ovni, asociada a su vez al fenómeno extraterrestre, nos llevaría a una época muy determinada, que es el 25 de junio del año 1947, cuando un piloto privado llamado Kenneth Arnold está sobrevolando el monte Rainier, que se encuentra en el estado de Washington, y él asegura observar justo delante de su pequeña avioneta 9 formas que él catalogó como platillos volantes, también como alas volantes, que prácticamente jugaban con su aparato. Y estamos hablando de un piloto muy veterano, con muchas horas de vuelo, acostumbrado a sobrevolar esa zona, y no sabía qué tenía delante de él.
Incluso antes de la aparición de los cohetes fantasma hay reportados infinidad de casos de avistamientos de objetos voladores no identificados. A finales del siglo XIX, en los Estados Unidos, se produjo una intensa oleada. No eran los modernos ovnis que aparecen hoy en día en los cielos, sino que eran una especie de Zeppelin, una tecnología imposible para la época. No solo llegó a haber encuentros cercanos con estos objetos, sino con los propios tripulantes. Desde o incidente de Kenneth Arnold, os discos voadores, chamados assim desde essa altura, foram avistados em diferentes partes do mundo. Foi então que começou o conflito entre aviões e ovnis. Se han producido diversos incidentes entre aviones caza y objetos no identificados que han salido en misión de interceptación. Todos los incidentes que tenemos registrados han terminado con la pérdida de aviones o de vidas humanas frente a la de objetos no identificados. En la base aérea de Zaragoza se observó un objeto no identificado sobre los militares y los militares abrieron fuego contra ese extraño ovni. Y las balas fueron como absorbidas por el artefacto, pero no hubo un intercambio que directamente pueda entenderse como tal, como una batalla, como una guerra. Lo cierto es que sí hay algunos casos en los que cazas de combate llegaron a disparar contra estos objetos voladores no identificados. Y sucede algo muy curioso. Los ovnis muestran que poseen una tecnología enormemente superior a nuestros aviones de combate y parece que esos misiles no le hacen absolutamente nada. Los pilotos llegaban a decir que era como si el ovni se tragase esos misiles, ¿no? Como si tuvieran la capacidad de desmaterializar esos proyectiles o bien de absorberlos. Apenas un año después de que empiece la era moderna de los ovnis, en el año 1948, Thomas Mantell, un piloto de caza, sale en una misión de interceptación detrás de uno de estos misteriosos artefactos. Persiguiendo a estos objetos volantes no identificados, el capitán Mantell ascendió hasta los 20.000 pies, transmitió a torre de control que había un objeto que le estaba persiguiendo y a partir de ahí se perdió cualquier tipo de conexión con el avión. Describía que se trataba de un objeto metálico, de grandes dimensiones. Por mucho que ascendía, parecía que nunca podía alcanzar ese objeto volador no identificado. En la última transmisión que se capta en la torre de control de la base militar de Goodman, Thomas Mantell asegura primero que uno de los objetos le está persiguiendo cuando él está iniciando precisamente la labor de interceptación. Esto además lo transmite presa de cierto pánico. A partir de ahí se pierde la comunicación y lo siguiente que se sabe de Mantell es que su avión se ha estrellado a varios kilómetros de la base. Lo curioso es cuando los técnicos examinan los restos del avión y encuentran en el fuselaje una suerte de orificios como si hubiera sido empleada una arma tecnológica. Hay investigadores que defienden que en realidad el ovni derribó al caza de Thomas Mantell porque se aproximaba demasiado. Em 1957, durante voo de instrução noturna, o capitão Lemos Ferreira, acompanhado por 3 membros da sua tripulação, observou que o que parecia ser planeta se transformou num objeto luminoso de grandes dimensões que permaneceu imóvel à frente do avião. Portanto, temos aqui 4 pessoas qualificadas, com alta capacidade de treino noturno, que foram confrontados com um fenómeno luminoso que cresceu, que aumentou enfim, a sua dimensão e causou não só perplexidade quanto à sua natureza, quanto à sua origem, mas também chegou a pôr em risco a própria vida dos 4 pilotos envolvidos. Esse objeto altera a sua forma e, portanto, de uma pequena esfera passa a algo que parece tipo um dedo dobrado, uma cor tipo ferro incandescente, um vermelho vivo incandescente, e de dentro desse objeto saem 3 pequenas bolas que circundam o objeto. Obviamente que os pilotos ficam ainda mais entusiasmados, digamos assim, maravilhados com este fenómeno, mas o certo é que de repente esse conjunto de objetos faz uma manobra descendente e lança-se
contra os aviões vêm assim, eles fazem uma manobra descendente e lançam-se contra os aviões. Obviamente que os aviões imediatamente tiveram que fazer todos manobras de dispersão, manobras de emergência para não chocarem não só com o objeto, mas também entre eles. A questão fundamental é as leis da física. Nós muitas vezes pensamos-las como imutáveis. E isso não é verdade. Quando nós olhamos para as leis da física e perguntamos se isto condiz com as leis da física ou não, isto é como se nós estivéssemos a perguntar se realmente algo coincide com a realidade, partindo do princípio de que nós conhecemos toda a realidade, mas nós não conhecemos toda a realidade. A própria Força Aérea emitiu um comunicado escrito em que, enfim, atestava a competência dos pilotos, porque o facto de terem centenas de horas de voo e, portanto, de pessoas lúcidas capazes de avaliar aquilo que estiveram a viver e, portanto, não punham em causa aquilo que se tinha passado, mas também não sabiam explicar o que se tinha passado. Pero tenemos en la península ibérica otra zona donde concurre todavía más fenómenos relacionados con los ovnis y donde incluso la NASA estuvo buscando una presunta base extraterrestre. Hay zonas donde hay más avistamientos de no identificados, de objetos volantes no identificados. Yo no sé si son las zonas o son los lugares donde más miramos al cielo. Ignoramos cuáles son las causas que hacen que una determinada montaña o una determinada localización atraigan sobremanera a los tripulantes de esos objetos no identificados. Pero lo que sí sabemos es que muchos de ellos coinciden con lugares que desde la más remota antigüedad han sido considerados sagrados. Es que en determinados momentos y en determinadas zonas los ovnis aparecen de forma masiva. Me estoy refiriendo a las oleadas de ovnis. La última gran oleada de ovnis que tuvo lugar en Europa se produjo en el noroeste de la península ibérica. Desde finales del año 95 hasta mediados del año 96, cientos y cientos de casos, no solo de avistamientos, sino de filmaciones de ovnis, de aterrizajes, casos con implicación militar. Na Península Ibérica existe uma zona particular onde há grande número de casos relacionados com o fenómeno OVNI. É o designado Triângulo do Silêncio e encontra-se entre o delta do Ebro e a ilha de Esvedra. A partir del año 1976 se empiezan a recoger una serie de testimonios, primero por parte de submarinistas que acuden a la zona y que referencian cómo debajo de las aguas están observando unas luces muy extrañas. También se habla de golpes muy fuertes, sonidos muy extraños. Es un área parecida a lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas, donde tienen lugar avistamientos de ovni de una forma muy frecuente, de objetos submarinos no identificados que emergen del mar y que son avistadas por pescadores, y también de misteriosas desapariciones. Hay un campo magnético muy fuerte aquí en Baleares. Sóller es hace unos años era el pueblo de España que más radioactividad tenía. La Sierra de Tramontana tiene una composición de hierro, o sea, es prácticamente todo hierro, y el fondo de la isla es cuarzo. A lo mejor esto sí tiene una frecuencia vibratoria que atrae o facilita este tipo de manifestaciones. Quizás dentro del fenómeno OVNI hay una ramificación mucho más extraña todavía, que es el conocido como fenómeno OSNI, objetos submarinos no identificados. Porque sí es cierto que son muchos los testimonios, no de ahora, sino podemos remontarnos cientos de años atrás. Hay crónicas en las que se referencia precisamente cómo esos objetos luminosos no solo salen de las aguas, sino que incluso en ocasiones llegan a introducirse las mismas, lo que ha dado pie a que sean muchos los testigos, también los investigadores, que piensen que debajo del agua puede haber bases supuestamente extraterrestres. Aquí en Mallorca, en esta zona también, periódicamente se escuchan unos ruidos en las profundidades del mar y son como unos impactos metálicos que se escuchan. En el litoral balear, los submarinistas han detectado misteriosos sonidos metálicos. Muchos pescadores han visto emerger bolas de luz que salían del mar. En los años 70, la propia NASA estuvo cartografiando el fondo marino pensando que posiblemente pudiera albergar una suerte de base extraterrestre. Luego te das cuenta que aquí en Sóller esto de ver ovnis es un hecho muy común. Me fui encontrando con casos pues, de gente, cazadores, por ejemplo, pues, que estaban yendo por una zona que se llama Esbarranc
yendo a cazar a las 4 de la mañana y ven un ser, ¿no?, que está flotando y sale un foco de su plexo solar hacia ellos. Estos dos señores que van con un perro pues se asustan, iban armados con escopetas, claro, y le disparan, pero aquello ni se inmuta, ¿no? Me cuentan que se empieza a elevar y finalmente aquello se transforma en una masa de luz, una esfera grande, y sube lentamente y se aleja. A 11 de novembro de 1979, saiu do aeroporto de Son de San Juan um supercaravel da companhia aérea TAI com destino às Ilhas Canárias. Quando sobrevoava o Triângulo do Silêncio, do mar emergiu um objeto não identificado que obrigou o comandante a aterrar no aeroporto de Valência. Este incidente deu lugar ao complicado caso Manises. Un avión, un supercarabel de la compañía TAE, es obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto militar de Manises, en Valencia, porque algo extraño, un objeto volante no identificado de gran tamaño, de color rojizo, que además es fotografiado desde tierra y visto por decenas de personas, está jugando literalmente con ese avión que, como te digo, es obligado a aterrizar. Hay testigos que te dicen que ya unas horas previas ya habían visto algo, o sea, esferas, y otros pues que vieron lo que Pep Climent vio al salir del cine. Cuando salimos del cine toda la gente se iba hacia el mercado y nosotros no sabíamos qué era porque toda la gente corría hacia aquel sitio. Cuando yo llegué a la altura del sitio que estaba la gente es cuando vi una bola muy luminosa como un balón encima de la montaña. Y como tenía el coche aparcado ahí, en el sitio, pude coger la cámara de fotografiar y pude hacer 2 fotografías. O comandante Javier Lerdo de Tejada observa algo à esquerda do avião, que realiza uma série de manobras estranhas. Nesse momento, estabelece contacto com a torre de controle do aeroporto de Barcelona. Tenemos 2 señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. 7297, ¿me confirma las luces están en el mar o están en el aire? El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Ahora estamos vibrando nosotros 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26. La 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. He incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297 recibida. Barcelona, TAE 297, pongo rumbo a Valencia. El teniente coronel Pedro Crespí, que era jefe del radar del Puigmayor, simplemente se limitó a decir sí, en el radar se quedó registrado, el ovni de Manises o lo que se viera aquí se captó en el radar. Y no solo él, hay otros militares que yo luego he hablado que también estaban en aquella noche de servicio y sí que lo captaron, ¿no? Esto era una bola como naranjada que subía de la montaña y cuando cogió una altura límite hizo como si reventara la bola. Y usó una claridad muy grande, que es lo que está en la fotografía. Yo solo vi esto, pero cuando vinieron los militares a coger los negativos, el capitán se dio cuenta que habían otros objetos alrededor de la bola. En contraluz miré los negativos y es verdad, parecían como si fueran naves más pequeñitas al lado de la bola más grande. Esto incluso provoca una interpelación parlamentaria, porque hay quien quiere saber, en este caso el parlamentario Fernando Mújica, quería saber qué era lo que había obligado a aquel avión a aterrizar. Testigos, protagonistas de ese encuentro aseguraron que no había explicación, era un artefacto que aparentemente no pertenecía a una tecnología conocida. Depois de analisados os diferentes encontros entre estas supostas naves e aviões de diferentes forças terrestres, surge a questão: estamos preparados para enfrentar uma possível agressão extraterrestre? No sé si estamos preparados para repeler un ataque de una eventual civilización más desarrollada técnicamente que nosotros. Las incursiones que se han producido entre pilotos de caza y
presuntos ovni siempre han tenido un resultado en favor de nuestros visitantes y no en favor de los pilotos militares. Si en un momento determinado aceptásemos que hay inteligencias extraterrestres que habitan otros planetas, que además tienen la capacidad, la tecnología para recorrer grandes distancias siderales y además para entablar contacto con nosotros, yo creo que si fueran hostiles no estaríamos preparados para nada para repeler algo así, porque estamos hablando de una tecnología, de un avance incluso intelectual que está a años luz de lo que podríamos estar nosotros. No caso de um possível contacto hostil, eu diria que não estamos preparados. Por muito que eles possam, inclusive, ter até conseguido fazer a reengenharia e, portanto, perceber como é que os OVNIs funcionam, não acredito que haja possibilidade de repelir um ataque. Basicamente, um cenário da Guerra dos Mundos. Aterrador. Evidentemente, cuando hablamos de un fenómeno que se salta todos los protocolos de seguridad de los espacios aéreos de los diferentes países, eso es algo que tiene que interesar obligatoriamente a los estamentos militares, y es evidente que se han creado desde hace décadas a esta parte oficinas pues dedicadas exclusivamente a recabar testimonios de pilotos comerciales, de pilotos militares, testimonios también de gente de a pie que en un momento determinado han tenido un encuentro lo suficientemente contundente como para ser investigado. Robert Dean, que fez parte do comando da NATO nos anos 60, diz ele que já por causa dos chamados Foo Fighters, aquelas bolinhas, aquelas orbes que acompanhavam os aviões, fossem dos aliados ou não, durante a Segunda Guerra Mundial, a NATO já teria feito uma chamada estimativa ou avaliação da situação de defesa para alvos da NATO face a algo que se desconhecia. Se isso foi nos anos 60, estamos em 2014, com certeza estará muito mais avançado, não é? Pero hay un elemento, diría, más inquietante, y es que hay rumores que apuntan a que la propia NASA o la Agencia Espacial Europea tendría departamentos al uso para el estudio y prevención de lo que hemos dado en llamar fenómeno OVNI. Aconteceu há 50 anos, mas é a primeira vez que o relata publicamente. Numa missão de reconhecimento no litoral de Angola, o comandante Marcos Pereira teve um encontro com um OVNI que foi investigado pela Força Aérea Portuguesa. Na altura, capitão Marcos Pereira está num avião tripulado com mais 7, 8 tripulantes. Ao final de tarde, silêncio de rádio, digamos assim, a aguardar uma indicação por parte da fragata para acionar o seu radar para tentar detectar qualquer movimento suspeito por baixo d'água, e de repente começámos a ver para o lado da terra duas luzes, uma parecia verde, outra azul ou vermelha, quer dizer, dependia, assim, coloridas, que parecia duas aeronaves a brincar. Nós estávamos em escuridão, quase sem o radar, sem nada. E então eu quebrei o silêncio rádio e falei para a Torre de Luanda, perguntei se tinham tráfego na latitude de Ambris, que era uma cidadezinha em Luanda. A Torre disse que não havia qualquer tráfego. Continuaram lá, pareciam brincando, aquelas duas luzes diferentes. E agora recebemos do navio uma mensagem à operação imediata para irmos ter com o navio, ligámos o radar, ficámos prontos e dirigimos velozmente para os navios. Neste momento, uma das luzes, a que estava mais a sul, dirigiu-se a nós com uma velocidade quase instantânea, transformando-se à medida que vinha chegando numa coisa azul e branca, redonda, sem detalhes, e aproximou-se completamente do nariz do avião onde parou, quase. Quer dizer, uma coisa totalmente inesperada e assustadora, porque as poucas janelas que tinha iluminaram-nos por dentro completamente. A destruição do avião, a colisão, parecia iminente, era uma coisa que eu nunca tinha visto. A minha reação foi virar o avião, não queria colisão, e aquilo teve um comportamento curioso, porque não me fez mal, mas mantinha a posição relativa como se pertencesse ao meu avião. E tivemos assim a meia volta durante 30 segundos, talvez. Ao fim disso, talvez o sentimento
imediato de que era uma coisa inteligente, era uma vontade que estava ali, não era por acaso, era uma vontade, era uma coisa inteligente que nos tinha observado, porque depois saiu e foi ter lá outra vez ao pé do outro. Deveríamos estar preocupados com a possibilidade de uma civilização extraterrestre estabelecer contacto connosco? Segundo várias testemunhas e especialistas, isto já aconteceu com resultados nos casos positivos e noutros trágicos. Devíamos perguntar se o nosso conceito de bem e mal pode estender-se aos confins do universo. Si quisieran ponerse en contacto con nosotros, estoy convencido de que ya lo habrían hecho. Eu creio que não se trata de uma fantasia, pelo menos a um nível, diria, subjetivo. Cada pessoa tem a sua realidade e para essa pessoa foi muito real. É uma possibilidade, esse projeto de contacto, tendo em vista eventuais desenvolvimentos não só a nível cultural e, sobretudo, da nossa consciência. Portanto, é possível que as próximas décadas ofereçam surpresas completamente inesperadas. A mi juicio no hay extraterrestres buenos o extraterrestres malos, pero sí hay un mensaje claro. Si quieres contactar, ten cuidado, porque el resultado puede ser fatal. Si tuviera que pensar la forma en cómo influyen en el testigo, en cómo cambian su vida, en ocasiones incluso en cómo la manipulan, estamos hablando de algo muy malo, simplemente por cómo afecta generalmente siempre para mal al testigo que tiene la experiencia. No geral, o contacto pode vir a ser bom. Bom porque traz mais conhecimentos de tecnologia, porque traz mais conhecimentos de um desenvolvimento, eu diria, espiritual também. Estamos ou não ameaçados? Não sei. É uma relação complexa porque nós próprios podemos desencadear essa ameaça pela nossa hostilidade. Essa questão de disparar primeiro e perguntar depois revela hostilidade por nossa parte e, portanto, estamos a criar a própria ameaça, uma reação da outra parte.